Bienvenidos a la Iglesia Kadosh. Hoy es un hermoso día para escuchar la palabra de Dios, así que acompáñenme a orar conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por un día más de vida. Te pedimos, Señor, que hoy seas hablando a nuestros corazones mediante la palabra del día de hoy. En tu santo nombre, amén. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas, mi cuerpo es un templo, en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Y es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida. Este lugar, lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Y es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y en este lugar, lléname con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, sacúdeme, dirígeme. Hasta que tenga que Espíritu Santo. Lléname,
Mateo 28, 18 al 19 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, el Señor, tiene toda autoridad, y dio esa autoridad a sus discípulos, para que en su nombre bauticen a los que han de creer en Él. Claramente, el bautismo no es una sugerencia o una opinión para que todo aquel que cree en Jesús. Hoy vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios respecto del bautismo, y sobre todo del bautismo en el Espíritu de Dios, del bautismo en el Espíritu Santo. Este mensaje lo veremos en dos partes, ya que es muy importante. Esto nos llevará 2 domingos. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es significante que el bautismo en el Espíritu Santo se menciona en cada uno de ellos. También es importante que se menciona en el comienzo de cada evangelio. Esto nos dice que el bautismo en el Espíritu Santo es una doctrina principal del Nuevo Testamento. Así lo vemos, por ejemplo, en el Santo Evangelio según San Mateo. El capítulo 3 de los versos 1 y 2 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 3, versos 5 y 6 dice: Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 11: Y dijo Juan el Bautista: Yo, a la verdad, os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista predicó a la gente que se arrepintiera de sus pecados y que se preparasen para recibir la venida del Mesías. Como señal de arrepentimiento y preparación, Juan estaba bautizando a la gente con agua en el río Jordán. La palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir. Cuando alguien es bautizado en agua, es completamente sumergido en la misma. No es solamente unas pocas gotas o un poco de agua rociada en la cabeza. Es un símbolo del bautismo, es de una completa sumisión. Mateo 3, capítulo 3, verso 13 al 17 nos cuenta sobre el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y en el verso 15 Jesús responde a Juan el Bautista y le dice: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Primero, Jesús nos enseña que es necesario ser obediente con el Padre Celestial a través del bautismo. Segundo, Jesús como hombre, aun cuando nunca pecó, se identificaba con el hombre pecador del mundo. Y tercero, es un acto simbólico. Cristo moría por nuestros pecados y resucitaría. El bautismo es muy significativo. Si no fuera así, el mismo Señor no lo hubiera hecho. Él dio su aprobación. Al final de Mateo, en el capítulo 28, el verso 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de ser bautizado? Tal vez usted no ha sido bautizado, o quizás rociaron un poco de agua cuando era niño en su cabeza, y piensa que usted ya fue bautizado. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? El bautismo viene después de la salvación, después de la justificación, regeneración y después de la redención. El bautismo y salvación no son cosas iguales, no son dos cosas iguales. En ninguna parte de la Escritura dice que ser bautizado nos hace salvos. La salvación precede al bautismo, o este es nulo. Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9 dicen: Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe la salvación y no por bautizarme.
Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un gran terremoto. El carcelero con miedo preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Si todos tienen fe en Jesús y creen que resucitó de entre los muertos, todos en casa serán salvos. Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No dice que si te bautizas serás salvo. El ladrón en el Calvario, junto a él, aceptó por fe al Señor. Fue consciente de su maldad, reconoció el señorío de Jesús y fue salvo. Por tanto, si fuiste rociado con agua cuando fuiste pequeño, pero no tenías conciencia de quién es Jesús, el proceso es engañoso. Es teología humana y no bíblica. Entonces, el bautismo en agua es un asunto de testimonio. Es para los creyentes en Jesucristo, quienes dejando su vieja manera de vivir, deciden seguir al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús lo hizo y ordena que nos bauticemos, ¿no sería una rebeldía de nuestra parte? No dice en la Biblia que no iré al cielo por no bautizarme. Sin embargo, es necesario aceptar genuinamente porque no bautizarse es desobediencia. Eso y todo esto es respecto del bautismo en agua. Ahora bien, Juan el Bautista dijo que el Mesías, Jesús, nos bautizaría con el Espíritu Santo. Los apóstoles nos dicen que Jesús nos sumergería completamente en el Espíritu de Dios, completamente sumergidos en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando Jesús nos sumerge en su Espíritu. El resultado es que somos llenos con un poder y la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, así que debemos someternos completamente al Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista dijo que Jesús te bautizaría a ti con el Espíritu Santo. Dios desea que cada cristiano reciba esta experiencia. ¿Te gustaría? La Biblia revela que Jesús quiere llenarte a ti hoy con el Espíritu Santo. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Quieres más de Dios en tu vida? Mire, Lucas capítulo 24, los versos del 46 al 49 dice Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Jesús les dijo a sus discípulos que su misión, ¿cuál era? Era predicar el Evangelio de la salvación a todas las naciones, comenzando específicamente en donde ellos estaban, en Jerusalén. Pero primero tuvieron que esperar. Y tuvieron que esperar hasta que fueran llenos con el poder de Dios, lo cual Jesús les había prometido que vendría sobre ellos. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús, nuestro Señor, tiene una misión para ti y para ti también. El trabajo de edificar el reino de Dios continúa y tú eres parte de este hermoso y maravilloso plan. Pero necesitas algo. Te necesitas recibir el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo. No podemos hacer la obra de Dios con fuerzas humanas. No es con ejército, no es con nuestra propia fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo menciona Zacarías en el capítulo 4, el verso 6. Si intentamos hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, solo produciremos más carnalidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se lo mencionan en Juan capítulo 3, el verso 6. Si tú quieres producir buen fruto espiritual, necesitas estar lleno del Espíritu de Dios. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo menciona Mateo 7:20. Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios,
el Espíritu Santo, viniera sobre ellos. Por eso, muchos piensan incorrectamente que nosotros debemos de esperar hasta que Dios decida bautizarnos con su Espíritu Santo. Y esto decimos que es incorrecto, porque esto no es cierto. Si eso fuera verdad, también tendríamos que esperar en Jerusalén, y no estamos allá. Pero podemos ver en las Escrituras que Dios ya dio al Espíritu Santo a la iglesia hace más de 2000 años en el día de Pentecostés. Ya no hay que esperar. Todo lo que tienes que hacer es recibir por fe el regalo del Espíritu Santo y serás lleno con el poder espiritual que necesitas para servir a Dios. Solamente tienes que tener fe del que el regalo del Espíritu Santo está sobre ti. En el Antiguo Testamento hay mucha simbología del bautismo en el Espíritu. Toda doctrina importante revelada en el Nuevo Testamento se encuentra escondida en forma profética o simbólica en el Antiguo Testamento. Lo importante es escudriñar y llegar a buscar la verdad. Hay abundantes profecías y simbolismos referentes al bautismo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos del 1 al 7. La palabra de Dios dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una de estas esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: mamá, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta historia del Antiguo Testamento nos enseña que Dios puede suplir cualquier necesidad sobrenaturalmente, si le miramos a Él en fe. Pero también es un relato simbólico de la época de la iglesia, para esta época, bajo el nuevo pacto. El aceite representa al Espíritu Santo infinito y sobrenatural. Las vasijas son la gente que Dios quiere llenar con su Espíritu, con su Santo Espíritu. Dios quiere vasijas que estén listas para recibir su presencia sin ningún otro deseo. Siempre que haya más vasos dispuestos para ser llenos, Dios los llenará. Ninguno se rechazará. Cuando todos los hambrientos de Dios sean llenos, la iglesia llegará a su fin. Otros versículos o otros pasajes del Antiguo Testamento dice, por ejemplo, Éxodo, el capítulo 29, el verso 21. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Éxodo 29, 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Estos 2 versos en Éxodo indican las 2 diferentes experiencias que podemos tener con el Espíritu Santo. El aceite, otra vez, representa al Espíritu Santo. Cuando somos salvos, lavados por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo nos regenera. Esto es simbolizado por el rociar con la sangre y el aceite en Éxodo 29, 21. Pero el bautismo en el Espíritu Santo está representado en Éxodo 29, 7, poniendo el aceite sobre la cabeza del sacerdote. Es el mismo Espíritu Santo, pero en diferentes medidas, en diferentes experiencias para los que recibían la bendición. El Salmo 132, los versos 1 y 2 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo
Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este Salmo 133 muestra otra vez un relato simbólico del bautismo en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. El aceite está derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote y corre hacia abajo sobre las vestiduras. Esto simboliza la unción del Espíritu Santo que vino primero sobre ¿quién? Sobre Jesucristo, la cabeza del cuerpo de Cristo. Luego, la unción fluye hacia abajo, sobre el resto del cuerpo, lo cual representa a nosotros, la iglesia, su iglesia. Nótese que para recibir la unción es necesario estar en el lugar apropiado bajo la cabeza, bajo sumisión, tanto como en unidad con el resto del cuerpo. Siendo criticones, divisionistas o rebeldes, es una forma muy segura de perderse la unción que desciende de la cabeza de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Mire lo que dice en Isaías, el capítulo 41, los versos 17 y 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. En el Nuevo Testamento vemos que el agua también es un símbolo del Espíritu de Dios, un símbolo del Espíritu Santo. En esta profecía del Antiguo Testamento, Dios promete abrir fuentes, ríos y piscinas, pozos en tierra seca. En otras palabras, Dios derrama de su Espíritu en lugares espiritualmente secos. Aquellos que tengan sed de Dios, de vida, serán satisfechos con un abundante fluir del Espíritu Santo. ¿De dónde fluirán las fuentes y ríos de agua? De los cristianos, que son bautizados en el Espíritu Santo, de los que ministran a los perdidos y necesitados. ¿Y dónde se encontrarán los estanques de agua? Donde quiera que los cristianos se junten para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el Nuevo Testamento, el Espíritu está en ti y el Espíritu está sobre ti. Como hemos visto en los ejemplos simbólicos del Antiguo Testamento, la rociada del aceite y el derramamiento del aceite sobre la cabeza del sumo sacerdote, hay dos distintas medidas o experiencias que podemos tener con el Espíritu Santo, que podemos tener con el Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo. El día que aceptamos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, el Espíritu de Dios vino en nosotros. Pero luego viene sobre nosotros cuando Él nos unge para servir. Él vive en nosotros cuando nacemos de nuevo, pero viene sobre nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu. El Espíritu en nosotros nos convierte en hijos de Dios, pero el Espíritu Santo sobre nosotros nos hace siervos con poder. El Espíritu Santo en nosotros ministra a nuestras necesidades personales, pero el Espíritu Santo sobre nosotros nos ayuda a ministrar a las necesidades de otras personas. Miremos las Escrituras que nos enseñan esto. Juan, capítulo 14, los versos 15 y 17 dicen: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dijo que vendría el día en que el Espíritu Santo viviría en nosotros. Él se refería al día que nazcamos de nuevo. Eso fue cumplido cuando Jesús apareció a sus discípulos en el día de su resurrección, cuando estuvo con ellos después de su muerte. Juan capítulo 20, el verso 19 a 22 nos dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo:
paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos nacieron de nuevo, y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos. La iglesia nació en aquel día. Comparemos con Génesis 2:7, cuando Dios hizo nacer a la raza humana soplando vida en Adán, y con Juan 20:22, cuando Jesús, encarnado, hizo nacer a la iglesia soplando vida espiritual en sus discípulos, cuando sopló su Espíritu Santo. También podemos comparar la gran comisión en Génesis 1:28. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Con la gran comisión de Mateo 28:19, en cambio, dijo, haced discípulos a todas las naciones, multiplicaos a todos los creyentes. Nacimiento versus renacimiento. Luego, en Hechos capítulo 1, del 1 al 3, leemos que Jesús continuó apareciéndose a los discípulos por un periodo de 40 días después de haber soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Y al final de esos 40 días les dijo que pronto tendrían otra experiencia con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versos 4, 5 y el 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos confines de la tierra. Los discípulos ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos por 40 días, pero en Hechos 1:8 Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y que recibirían poder para testificar, para ser testigos de lo que hizo Jesús en la tierra. Nótese la diferencia entre estas dos experiencias, el Espíritu en ellos y el Espíritu sobre ellos. Esta promesa fue cumplida 10 días después, en el día de Pentecostés. Pentecostés era la fiesta judía de la cosecha, celebrada 50 días después de la Pascua. En este caso, fue un día de cosecha espiritual, como el poder del Espíritu Santo vino sobre los discípulos y predicaron, dirigiendo a miles de nuevas almas a confiar en Cristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros desde el instante en que reconocimos a Jesús como Señor, y su Espíritu Santo está sobre nosotros para activar su poder en la obra de su reino. Amados hermanos, iglesia preciosa, ¿cuánta necesidad tenemos de ese poder? ¿Y para qué? ¿Quieres ser bautizado en el poder del Espíritu Santo? Inclina tu cabeza y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, el entender el bautismo del Espíritu Santo es solamente gracia tuya para la extensión de tu reino. Te solicitamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, que dotes a tu iglesia, a Kadosh, de hombres y mujeres valientes, fuertes, apasionados de tu nombre y de tu obra, y que nos des todos los dones, recursos para poder hacerlo. Derrama sobre nosotros sabiduría, gracia, poder y unción para poder llevar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor a cada criatura que esté en nuestro camino. Bendecimos este tiempo y estamos en ti agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso y reconfortante es escuchar la palabra de Dios. Te invitamos que el próximo domingo también nos acompañes a un nuevo culto para poder aprender más acerca de la palabra y que tengas una hermosa noche.